Bienvenidos una vez más a su canal favorito Serie Turca Maníacos, donde la pasión por las series turcas se vive al máximo. Aquí encontrarán el análisis más profundo, los chismes más jugosos y, por supuesto, las noticias más impactantes sobre el fascinante mundo de las series turcas. Desde los romances más apasionados que nos roban el aliento hasta los dramas más intensos que nos hacen derramar lágrimas, pasando por las comedias más divertidas que nos sacan carcajadas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte para ustedes, un verdadero bombazo de información que seguro los dejará completamente boquiabiertos. Agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de rumores confirmados, mudanzas estratégicas, corazones palpitantes y, sobre todo, muchísimo amor turco por supuesto. ¿Están realmente listos para descubrir la última hora sobre sus actores turcos favoritos? Pues abróchense los cinturones de seguridad, porque la noticia que les traemos hoy es absolutamente explosiva, un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a nosotros esta noticia y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse absolutamente ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor y más exclusivo contenido sobre series turcas. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario son el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por su apoyo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más seguidas y sin duda, más shippeadas de toda Turquía, una pareja que ha hecho suspirar a millones de fans alrededor del mundo entero. Sí, damas y caballeros, estamos hablando nada más y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, durante meses, los rumores de una posible reconciliación han estado circulando por todas partes, alimentando la llama de la esperanza en los corazones de los fanáticos que sueñan con verlos juntos de nuevo, caminando de la mano, irradiando amor y felicidad. Pero hoy, mis queridos Serie Turca maníacos, vamos a ir mucho más allá de los simples rumores. Tenemos información confirmada, jugosa, exclusiva y de primera mano. Y es que al parecer, la llama de la pasión entre Hande y Kerem ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Y no solo eso, sino que la cosa, mis amigos, va muy, pero que muy en serio. Tan en serio que Hande Erçel se muda. Sí, lo han oído bien. La talentosísima actriz, mundialmente reconocida por su icónico papel en la exitosísima serie Senkalkap, ha tomado una decisión trascendental, un paso importantísimo en su relación con Kerem. ¿Y a dónde se muda?, se preguntarán ustedes, con la impaciencia carcomiéndolos por dentro. Pues nada más y nada menos que muy cerquita de Kerem. A tan solo unas calles, podríamos decir. Una jugada maestra, sin duda alguna. Pero antes de entrar en los detalles jugosos y escandalosos sobre la mudanza, hagamos un pequeño repaso a la fascinante historia de esta pareja que ha cautivado a tantos corazones y que ha generado tanta expectación a lo largo de los años. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron, como muchos de ustedes ya saben, durante el rodaje de Senkalkap, una encantadora comedia romántica que contra todo pronóstico se convirtió en un auténtico éxito mundial, traspasando fronteras y conquistando audiencias de todas las edades y culturas. La química entre ellos, la verdad sea dicha, era innegable desde el primer momento, una conexión magnética que se podía sentir a través de la pantalla. Y como era de esperarse, muy pronto los rumores de un posible romance en la vida real comenzaron a surgir con fuerza, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las interacciones llenas de cariño que compartían tanto dentro como fuera del set de grabación. Y para alegría y delirio de sus millones de fans, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem se enamoraron perdidamente. Y vivieron un romance de ensueño, digno de un cuento de hadas moderno, que compartieron generosamente con sus seguidores a través de las redes sociales. Sus fotos juntos eran un auténtico derroche de amor, sus mensajes eran dulces, cariñosos y llenos de complicidad, y sus apariciones públicas siempre generaban una enorme expectación, paralizando el tráfico y acaparando todos los flashes de los fotógrafos. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo ideal de amor verdadero, una inspiración para todos aquellos que creen en la magia del destino. Senkalkap, además de ser el escenario principal de su historia de amor, es una serie que realmente vale la pena mencionar y recomendar. Pertenece al género de comedia romántica, sí, pero va mucho más allá de los clichés y las fórmulas predecibles. Cuenta la historia de Eda YLDZ,
una joven florista talentosa y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca para cumplir su sueño a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Como se pueden imaginar, la farsa, que en principio parece un simple acuerdo comercial, se convierte en algo mucho más profundo y real, y Eda y Serkan terminan enamorándose perdidamente, superando obstáculos y desafiando las convenciones sociales para estar juntos. La serie es adictiva, divertida, emocionante y tiene un romance que te atrapa desde el primer principio. Además, y esto es un factor clave, la química innegable entre Hande y Kerem es palpable en cada escena, lo que hace que la historia sea aún más creíble, más emocionante y, por supuesto, más romántica. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son fáciles ni perfectas. Después de un tiempo juntos, disfrutando de su amor y compartiendo momentos inolvidables, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia, como era de esperarse, dejó a sus fans devastados, con el corazón roto en 1000 pedazos, y las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos decían que era por la distancia, debido a sus apretadas agendas de trabajo, otros por problemas de comunicación, y otros simplemente por diferencias irreconciliables. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, y ambos prefirieron mantener silencio y llevar su duelo en privado. Pero como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y parece que este es el caso de Hande y Kerem. Después de un tiempo separados, sanando sus heridas y reflexionando sobre su relación, los rumores de una posible reconciliación comenzaron a resurgir con fuerza, impulsados por avistamientos ocasionales, interacciones sutiles en las redes sociales y mensajes encriptados que los fans interpretaban como señales de esperanza. Se les vio juntos en varias ocasiones, en lugares públicos y privados, y sus interacciones en las redes sociales volvieron a ser más frecuentes y cariñosas, aunque sin llegar a confirmar nada de forma oficial. Los fans, por supuesto, se ilusionaron de inmediato y comenzaron a soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, caminando de la mano y demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y ahora, mis queridos Seriturka maníacos, la confirmación que todos estaban esperando. La noticia que va a sacudir el mundo de las telenovelas turcas: Hande Erçel se muda. Sí, la actriz ha tomado la valiente y decidida decisión de mudarse a un nuevo barrio, y la coincidencia es que este barrio está ubicado muy cerca de donde vive Kerem Bürsin. A tan solo unas calles, como les comentaba anteriormente. ¿Podría ser esta la prueba definitiva, la señal inequívoca de que su amor ha vuelto a florecer con más fuerza que nunca? Todo parece indicar que sí. La mudanza de Hande es una declaración de intenciones, un paso audaz que demuestra que está dispuesta a luchar por su amor y a darle una segunda oportunidad a su relación con Kerem. Y no solo eso, mis amigos, sino que también hay rumores que circulan con insistencia, aunque aún no están confirmados al 100%, de que Kerem ha terminado su incipiente relación con su vecina, quien, según se comenta en los círculos sociales, tenía ciertas esperanzas de algo más con el actor. Al parecer, Kerem ha dejado muy claro que su corazón ya tiene dueña, y esa dueña es, ni más ni menos, que la bellísima y talentosa Hande Erçel. Adiós al vecino, bienvenido de nuevo el amor verdadero. Un giro inesperado que añade aún más emoción a esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Esta noticia, como era de esperarse, ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están eufóricos, celebrando la reconciliación de su pareja favorita con mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Los hashtags #Hande Erçel #Kerem Bürsin #Anker son tendencia en todo el mundo, y los mensajes de felicitación y apoyo no dejan de llegar desde todos los rincones del planeta. Parece que el amor ha triunfado una vez más, superando todos los obstáculos y demostrando que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, nada ni nadie puede separarlas. Y ahora, mis queridos Seriturka maníacos, hablemos un poco de otras series turcas que nos han hecho suspirar, soñar con romances apasionados y creer en la magia del amor verdadero. Una de ellas, que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, es Aşk 101, una serie juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos y rebeldes que intentan evitar la expulsión de su querida profesora, a la que consideran una figura materna y un modelo a seguir. Para lograrlo urden un plan descabellado, deciden emparejarla con un nuevo y atractivo profesor de educación física, con la esperanza de que el amor la motive a quedarse en el colegio. A medida que intentan llevar a cabo su plan,
los estudiantes aprenden importantes lecciones sobre el amor, la amistad, la lealtad y el autodescubrimiento. La serie es fresca, divertida, emotiva y tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de creer en uno mismo, luchar por lo que uno quiere y no rendirse ante las adversidades. Los actores jóvenes tienen una química increíble y la historia te atrapa desde el primer momento, haciéndote reír, llorar y reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Otra serie que no podemos dejar de mencionar en este recorrido por los mejores romances turcos es Erkenci, una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, espontánea y un tanto alocada que comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado impuesto por su familia. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. Como era de esperarse, ambos se enamoran perdidamente, viviendo un romance lleno de pasión, aventuras y momentos inolvidables. La serie es divertida, romántica, emocionante y tiene unas localizaciones impresionantes en Estambul y sus alrededores. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es explosiva, y la historia te hace reír a carcajadas, llorar a lágrima viva y suspirar de amor con cada escena. Erkenci es un claro ejemplo de cómo las series turcas han logrado conquistar al público internacional, gracias a sus historias sencillas pero efectivas, sus personajes entrañables y su producción de alta calidad. La serie tiene un ritmo dinámico, unos diálogos ingeniosos y una banda sonora pegadiza que la hacen muy entretenida y adictiva. Y por supuesto el romance entre Sanem y Can es el ingrediente principal que la convierte en una serie irresistible para los amantes de las comedias románticas. Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidarnos de Kara Sevda, un drama romántico que narra la trágica y apasionada historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una joven de familia adinerada. A pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, incluyendo las diferencias sociales, las ambiciones familiares y las intrigas de terceros, Kemal y Nihan luchan con todas sus fuerzas por su amor, pero el destino parece tener otros planes para ellos. La serie es intensa, emocionante, dramática y tiene un final que te dejará sin aliento, reflexionando sobre el poder del amor, el peso de las decisiones y las injusticias de la vida. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son magistrales, y la historia te atrapa desde el primer momento, haciéndote sentir cada emoción en carne propia. Kara Sevda es una serie que explora temas profundos y universales como el amor, la clase social, la ambición, la venganza y el destino. La historia es compleja y llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que los hace aún más interesantes y creíbles. La serie es un reflejo de la sociedad turca y de las dificultades que enfrentan las personas para superar las barreras sociales y económicas y alcanzar sus sueños. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa que complementa a la perfección la historia, intensificando las emociones y creando una atmósfera mágica. Y bueno, volviendo al tema principal de este vídeo, a Hande y Kerem, parece que el amor está más vivo que nunca. La mudanza de Hande cerca de Kerem es una clara señal de que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, perdonar los errores y dar una segunda oportunidad a su relación. Y nosotros, como fans incondicionales de las series turcas y de esta pareja en particular, no podemos estar más felices, emocionados y esperanzados. ¡Que viva el amor turco! En resumen, mis queridos seriturca maníacos, hoy hemos hablado de la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de la mudanza estratégica de Hande cerca de Kerem, del adiós de Kerem al vecino y de la confirmación, o casi confirmación, de que su amor está más vivo que nunca. También hemos repasado algunas otras series turcas que nos han hecho suspirar y soñar con romances apasionados y finales felices. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de las noticias sobre Hande y Kerem. Nosotros estamos eufóricos. Ahora queremos saber su opinión. ¿Qué les parece la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez será para siempre? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrarán todo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, seriturca maníacos.
Y que el amor turco los acompañe siempre.